Me encuentro junto a los dos scooters de tamaño medio de las marcas japonesas Yamaha y Honda, que quizás son los que la mayoría de personas que están pensando en comprarse un scooter cilindrada media, pues seguro que tienen en consideración. Así que hoy os quiero contar, puesto que he estado terminando la videoprueba completa de este X Max y también he podido rodar con esta unidad de Honda Forza 350 que me ha dejado un familiar, os quiero contar de primera mano y antes de que se me vaya y lo tenga fresco en la cabeza, las diferencias y similitudes que hay entre el X Max 300 2024 y la Honda Forza 350 2024. Empezamos. Bueno, pues empezamos con las ruedas medidas de 15 pulgadas, mismo tipo de neumático en ambas motocicletas, mismo tipo de diámetro de disco, solo que la Forza lo lleva aquí a la izquierda, la Yamaha aquí a la derecha, y doble pistón también de freno, de pinzas, pero un poquito más de mordiente en la Honda, o sea que aquí gana la Honda. Horquillas. Pues tenemos estas horquillas telescópicas que la verdad es que están muy bien taradas. Siempre se ha dicho de la Forza que, bueno, que eran un poquito inestables o flojas de las partes delanteras, pero yo creo, en la prueba que yo he hecho, la verdad es que se han comportado de manera muy similar. Yo le daría aquí un empate. Seguimos por delante con las ópticas. Estas ópticas renovadas de la Forza 2024 alumbran muy bien, pero, y sobre todo, muy bonito cómo alumbra la luz de día que no existe porque tienes que llevar siempre la encendida la otra, ¿no? La de carretera. Sin embargo, yo creo que estas escondidas aquí de la Yamaha, por lo que he podido probar de noche, alumbran un poquito mejor, dentro de una muy buena nota de ambas. Así que aquí punto para la Yamaha. Si seguimos subiendo, nos encontramos con estos espejos que son muy bonitos, integrados con los... o digamos que tienen integrados los intermitentes, y en el plano estético obviamente ganan aquí a la Yamaha, que tiene los espejos normales. Sin embargo, si miramos la altura de ambas, de los espejos, pues claramente la Yamaha queda más alto. Yo creo que se pasa mejor entre coches que la Honda, así que aquí habría un empate. Gana por estética, pero funcionalidad yo creo que gana aquí más la Yamaha. Luego, si seguimos subiendo, bueno, esta moto en concreto, esta X Max, no tiene la pantalla puesta, tiene esta tapa deportiva, o más modelo más deportivo, digamos, o imagen más deportiva, que yo creo que es imprescindible que lleve su cúpula, pero bueno, si la llevara, de todas formas, la de la X Max precisamente no me agrada. Me parece que la densidad del material, ya lo dije en la prueba de esta X Max 300 y de la 125, no se ve a través de ella bien. Así que entre eso, que no es demasiado buena, y que esta lleva una maravillosa pantalla con el sistema eléctrico para subirla y bajarla, pues aquí gana por goleada la Honda. Vale, pues seguimos ahora con ergonomía. La ergonomía es muy parecida, la forma, los asientos, la comodidad, la verdad es que están muy a la par. Distancia, manillar, asiento, todo es bastante parecido. Y yo diría que las diferencias están en que quizá el asiento de la Yamaha es un poquito más cómodo, en general está mejor acabado, mejor terminado, todo tipo de detalles, que quizá el Honda, que tiene con este diseño, llevan ya exactamente, es el mismo asiento intercambiable desde las Forzas, pues no sé, 2015, no sé cuándo salió este modelo en 125, bueno, pues es absolutamente el mismo asiento desde entonces, que está muy bien, que es muy cómodo, que te coge muy bien, está muy bien hecho, pero el Yamaha está aquí un poquito por encima, así que punto para el Yamaha. Después tenemos caballetes laterales y central, aquí todo muy parecido entre Yamaha y Honda, aquí diríamos que hay empate. Si hablamos de las estriberas del pasajero, pues esta es la de la Honda y esta es la del Yamaha, quizá un poquito mejor integrada en la moto la de la Honda, pero funcionalmente yo creo que ambas son iguales. Y de hecho, si hablamos por ejemplo de dónde pone el pie el conductor de la moto, pues también tenemos un espacio respecto al asiento muy parecido.
aunque eso sí, vibraciones poquísimas, casi nulas en la Honda y prácticamente cero, incluso un poquito menos en la Yamaha. Este sería un punto también para la Yamaha. Aquí si nos giramos y vemos el cockpit de la moto, pues este cockpit de Honda con estas dos esferas analógicas y luego la digital que tiene en el centro, pues es muy bueno. Además estas motos ya de 2023 en adelante vienen con conectividad Bluetooth para el teléfono y se puede controlar la aplicación también desde esta piña auxiliar. Y mientras que en la Yamaha tenemos esta pantalla que también aparece en la moto, en la 125, y que bueno, pues vamos a ver si un poquito de sombra, pues es un poquito más pequeña y todo digital, eso sí, aunque en la versión Tech o Tech Max aquí tenemos otra pantalla de 4,2 pulgadas, que es una versión que hay de esta X+, pero a razón de cómo las veo en este momento ambas, yo le daría un puntito por encima a el caso de la Honda. Si seguimos avanzando hacia atrás, pues tenemos unos espacios muy generosos para ambos asientos traseros, tanto la Honda como la Yamaha, pues el asiento trasero es absolutamente fantástico. Y si abrimos los asientos, esto es muy importante, la capacidad de carga de estas motos, pues aquí tenemos el de Yamaha, es un auténtico baúl fantástico, desde aquí bastante profundo, y cabe un casco completo integral, aquí otro, aquí viene la posición de cómo tenemos que poner esos dos cascos, y en el Honda pues prácticamente igual de fabuloso. El Honda nos trae también una pequeña, aquí antes no venía un poquito de terciopelo a la hora de bueno, pues de que no se raye lo que ponga, lo que tengas que poner aquí, lo que sea, y aquí atrás sin embargo no. Y el Yamaha pues nos trae aquí un poquito de goma también, goma eva pegada, y una luz de cortesía que no trae el Honda. Entonces los espacios son muy similares, son auténticamente fantásticos, yo creo que de lo mejor que hay en el mercado y espacios que hacen estas motos tan especiales y tan útiles y tan prácticas. El de Honda tiene aquí una pequeña cavidad que no tiene el Yamaha, para meter aquí pues cualquier cosa que quiera entrar, que puedas meter ahí. Y como digo, son muy similares, pero por el hecho de llevar la luz de cortesía y este tamaño trasero que es un poquito más ancho, que el Honda, pues yo le daría aquí la victoria, en este caso, al Yamaha. Y luego tenemos las motorizaciones, que bueno, pues yo no lo he probado, el Honda, en banco, pero sí que en la carretera pues demuestran una potencia muy similar, velocidad punta y potencia, aceleración muy similares, tan similares que no sería capaz de decir qué motor es más potente, si es que uno es más potente que otro, son prácticamente idénticos en ese aspecto, y si acaso además de ultra suave y demás, que es el Honda, este Yamaha quizá es un pequeño pasito en suavidad por delante, en suavidad de accionamiento de embrague, porque de entrega de potencia es igual, de lineal, o sea, son prácticamente, pero si quieres hilar muy fino, creo que es un pelín más suave este Yamaha. Así que vamos a ver más cosas, pues podemos ver aquí las piñas de conmutadores. Esta es la piña derecha del Yamaha, y aquí tenemos la piña derecha del Honda. Ese pitido es algo que ocurre en el Yamaha si te dejas la llave en la posición de abrir, y eso puede ser al final irritante, porque muchas veces que te paras y bueno, lo tienes controlado, pero bueno, no se te olvida, de luego. Y con el Honda directamente lo que hace, si lo dejas aquí en sit, es que en un momento dado, pum, se desconecta y ya está, pero no te está avisando
todo el rato. Entonces, hablábamos de las piñas y ahora la piña izquierda, esta es la piña izquierda de la Honda y esta es la piña izquierda del Yamaha. También muy similares. Aquí acabo de enseñar ahora la ruleta de la fortuna, la ruleta esta para abrir, pues si giramos podemos abrir vamos a ver, lo de la gasolina, aquí está, abierto, y aquí en Honda, si la pones en Seat and Fuel, pues simplemente le das aquí el botón Fuel y se abre lo de la gasolina. También fácil, pero quizás estos botones de Yamaha, que los pulsas para abrir, lo pones aquí en Open, y entonces abres el asiento y abres aquí. Pues son un pelín más fáciles hacia adentro darle que darle aquí hacia arriba o hacia abajo. Estamos rizando el rizo, estamos rizando el rizo. No olvidemos que aquí estamos hablando de dos motos que están a la décima una de la otra en cuanto a cualquier cosa. O sea que esto es rizar mucho el rizo y muchas de las apreciaciones que estoy dando son obviamente ligeramente subjetivas o muy subjetivas, en algunos casos pueden ser. Así que bueno, pues este es el repaso que puedo dar de estas dos motos. En líneas generales, muy parecidas en cuanto a comportamiento. ¿En qué destacan sobre todo? Pues yo creo que destacan en potencia, estabilidad, aquí y la pantalla. Y en esta moto, en la Yamaha, agilidad y suavidad y cero vibraciones en la Yamaha. Y luego ya pues son pequeños detalles los que pueden marcar la diferencia, como por ejemplo estético, porque obviamente son motos estéticamente diferentes y bueno, y eso ya para gustos pues colores, así que eso ya puede marcar la diferencia, dado que ya digo, en el resto la verdad es que son motos pues de un comportamiento tan absolutamente similar. Lo bueno es que con ninguna de las dos garantizo que con ninguna de las dos se equivocará el comprador. Es muy difícil que se equivoque, puesto que tienen un comportamiento exquisito y auténticamente fabuloso. Así que esta ha sido mi comparativa rápida sobre estas dos motos. Espero que os haya gustado y nos veamos en el próximo vídeo.